a continuación. Buenas tardes a todos, muchas gracias por su asistencia, por su interés. Por supuesto que una fiesta de esta naturaleza pues, siempre de celebrarse, ¿no? Mucho más cuando la lectura que tanta falta nos hace en este país y que de alguna manera creo, me atrevo a decir, resolvería muchos de los problemas que tenemos, pues bueno, celebramos que haya jóvenes, haya compañeros, profesores interesados pues, en lo que nosotros hacemos en nuestras divisiones, en la institución, y que de alguna manera estos productos, estos objetos que de momento se ven tan fáciles, pero que tienen tanto trabajo detrás, que a veces tienen tanto corazón también, como es el caso de este libro del cual platicaremos en un momento, pues bueno, es un orgullo, es un gusto, es un privilegio presentarlo y sobre todo compartir con ustedes algunas cuestiones que se derivan precisamente de estos objetos tan curiosos y tan emblemáticos como son los libros, ¿no? Y pues bueno, sin intentar hacer un recuento exhaustivo de lo que ustedes encontrarían en este libro, sí me parece muy importante destacar Remembranzas. Es un título que incluye, ¿no? Así como decíamos, cosas que tienen que ver con mucho corazón, con mucha gente. Es un título que incluye muchas anécdotas, muchas visiones, muchas versiones de una misma cosa, de un mismo fenómeno, en este caso, que es nuestra institución, la UAM, nuestra UAM Azcapotzalco, y que ciertamente por eso, precisamente porque son muchas versiones, porque son muchas formas de verlo, se pueden encontrar cosas ¿cómo decirlo?, tan incluyentes y a la vez tan distintas, ¿no? Como las visiones de los profesores. Ustedes son muy jóvenes, los jóvenes que nos acompañan ahora, 40 años se dicen fáciles, pero en esos 40 años por estos espacios han pasado profesores que así como ustedes en algún momento en su juventud estudiaron aquí, sobre todo en los primeros años, y que a partir de eso tuvieron una visión muy particular de esta universidad. Una vez que pasaron por estudiantes, que se formaron en esta institución, que además seguramente muchos de ustedes sabrán, es una institución que en su momento fue pionera en un modelo pedagógico, distinto, y especialmente nuestra división, la División de Ciencias y Artes para el Diseño, también fue pionera al entender, que es algo que se menciona aquí al principio, al entender que nuestras disciplinas de diseño eran distintas a las disciplinas de las ciencias duras, de las ciencias sociales, y al plantearse en su momento separarlas y generar un área de conocimiento más, ¿no? Que es la famosísima cuarta área de conocimiento, y que de alguna manera derivó en lo que hoy muchos de nuestros estudiantes de diseño trabajan día con día en sus aulas, ¿no? Entonces, muchos de nuestros profesores pasaron por esta institución, algunos de ellos lo comentan en este libro, cómo se formaron aquí, cómo encontraron en su momento mucha gente un espíritu distinto al que ahora vemos, que no quiere decir que sea mejor ni peor, sino que era diferente. Y en esa lógica y en ese entendimiento de una institución que era tan novedosa, que era tan distinta, por supuesto encontraron algunos puntos de coincidencia, algunas cuestiones que por supuesto les encantaron, y a muchos de ellos eso les animó o les llamó para quedarse en esta institución dando clases. No es el caso de todos, por supuesto, pero es un tema que en particular a mí me parece muy significativo, dado que lo comparto, ¿no? Porque yo también soy egresada de esta institución. Y pues en esa perspectiva esta institución no solamente nos dio estudios, no solamente nos dio amigos, compañeros, sino que después también nos dio trabajo, nos cobijó y nos permitió desarrollar a muchos de nosotros los temas de nuestro interés, nos permitió seguir estudiando, porque al final de cuentas el ejercicio de docencia siempre tiene que ver con seguirse preparando, con seguir estudiando, con seguir aprendiendo, porque ciertamente a lo mejor algunos compañeros podrán coincidir conmigo, seguimos aprendiendo mientras seguimos parándonos todos los días frente a grupos que nos demandan actualizarnos todo el tiempo. Entonces, a mí en este momento recupero, precisamente, y por eso les hablo de estas cuestiones, recupero en particular
una entrañable entrevista que está contenida en este libro de un profesor que recientemente nos dejó, hace muy poco tiempo, Guillermo Bassano, y que justamente hablaba de esto, cómo él había llegado a esta institución y él como estudiante decía con mucha emoción que se había encontrado con un modelo distinto, con un escenario donde todo era bullicioso, que todo era muy energético y que ese espíritu, a final de cuentas, a él le llevó después a integrarse como profesor. Además, él fue un profesor que fue bastante comprometido, no solamente con la institución, sino con sus alumnos. Muchos de ellos, por supuesto, lo recuerdan con gran cariño, tal como nosotros lo hacemos. Y la verdad es que no quería dejar de mencionar ese caso en particular, ese profesor en particular, porque justamente es parte, creo, del espíritu de algo como esto. Es decir, 40 años en donde hemos coincidido con tanta gente, si de entrada en un trimestre coincidimos con tantos compañeros, con tantos profesores, ahora en 40 años, que por supuesto muchos de nosotros no hemos estado aquí, pero sin embargo en los momentos en los que nos ha tocado convivir con profesores, con alumnos, con todos los cientos y cientos de alumnos con los que convivimos año con año, pues por supuesto es de mucho más valor cuando decimos a 40 años hablar de las historias no solamente de vida, sino el cómo desde los diferentes escenarios, el cómo desde diferentes posiciones, desde los diferentes espacios, desde la docencia, desde la gestión, desde la dirección, desde las coordinaciones, muchos profesores hablan en este ejemplar, en este libro, de cómo han vivido la universidad, de cómo han vivido sus diferentes espacios, de cómo la han visto transformándose, porque incluso Memo, como solía ser, como le decíamos en el departamento, ¿no? En el departamento de investigación, Memo decía, este espacio, esta efervescencia se diluyó un poco, porque no tuvimos a lo mejor la capacidad de revisar cierto tiempo después lo que veníamos haciendo como parte de este modelo innovador que les comentaba al principio. Y él decía, tenemos que hacer esta revisión. Y eso también me gusta porque es parte del espíritu crítico que en algún momento cultivamos en esta institución, que en muchos sentidos seguimos cultivando, pero que ciertamente también se ha ido perdiendo un poco, ¿no? También se ha ido diluyendo. Y sin embargo, Memo, queriendo tanto a la institución, queriendo tanto a la universidad, era capaz de hablar de estas cosas tan positivas, ¿no? De estas cosas que él veía, estos aspectos que a él le llamaban tanto la atención, pero también era capaz de hacer un ejercicio de autocrítica y decir, aquí nos faltó, ¿no? Aquí teníamos la posibilidad de hacer esto, y tenemos todavía la posibilidad de hacerlo. Y como les decía, de alguna manera eso permite, o es un reflejo de lo que una universidad es, ¿no? Justamente el ver tantas experiencias contenidas aquí, el ver tantas anécdotas, el ver tantas visiones, son un claro reflejo de lo que significa una universidad, y más una universidad como la nuestra, una universidad pública, en donde, como comentaba hace un momento, convergemos tantas personas, convivimos tantas personas, con modos de ver tan distintos, con ideologías tan dispares a veces, con posiciones hasta políticas tan encontradas, y que aún así, con todo y las contradicciones que de repente podemos encontrar, con las coincidencias que también tenemos, formamos una institución y generamos una institución que no solamente son sus espacios físicos, que no solamente es el nombre, que no solamente significa o no solamente está en las carreras, en el prestigio, sino que está en todos y cada uno de nosotros, ¿no? En todos los que hemos pasado por aquí. Seguramente muchos de ustedes tendrán muchas anécdotas también de esta institución, de estos lugares, tal vez anécdotas de otra naturaleza, ¿no? Pero precisamente por eso tal vez podamos entender y podamos coincidir en que estos espacios son gracias a su gente, son gracias a su gente, son gracias a sus profesores, son gracias a sus alumnos, y que en esa medida podemos saber, podemos pensar que en cierto momento, ¿no? Y en 40 años, lo que no podríamos decir, si, como bien se ha dicho, si estos muros hablaran, si estas paredes hablaran, nos contarían mucho más cosas de las que están aquí y que son muy interesantes. Entonces,
yo les invitaría, por supuesto, a que den una revisada, porque incluso ustedes acá se van a encontrar a comentarios, entrevistas, anécdotas de muchos de sus profesores, y eso les va a permitir también conocerlos y entenderlos en otra lógica y en otra perspectiva. Porque, por supuesto, los conocemos mientras estamos en clases, pero a veces no tenemos la posibilidad, el tiempo o las circunstancias necesarias para podernos entender y para podernos ver en otros espacios y coincidir tal vez, o bien disentir en ciertas cosas, ¿no? Y finalmente algo que también rescato, y algo que también me parece sumamente interesante de las anécdotas que están aquí contenidas, es precisamente cómo cuando uno va leyendo algunos aspectos de los diferentes profesores, como decía hace un momento, estos profesores que se han ido moviendo en los diferentes espacios de la institución, cómo, aunque son personas muy distintas, a veces podemos encontrar muchas coincidencias, muchas posturas que de alguna manera recuperan y celebran cosas que han sido importantes, que han sido fundamentales en la construcción cotidiana e histórica de esta institución. Porque al final de cuentas, en este camino que en cierto momento nos toca compartir, cuando coincidimos, por supuesto, las formas de trabajo, el quehacer cotidiano se vuelve mucho más sencillo y a veces se vuelve mucho. Entonces, sin más, como les decía, yo les invitaría a que revisaran las anécdotas que están aquí, a que revisaran y que conocieran en otros aspectos y en otros términos a sus profesores, incluso nosotros mismos como profesores, que nos conozcamos en otros aspectos, que leamos lo que hemos dicho y hemos de alguna manera manifestado sobre nuestra institución, sobre estos 40 años de historia, que como les decía al principio se dicen fáciles, pero que tienen tantas y tantas y tantas historias detrás de, ¿no? Y que en esa medida podamos entender por lo menos una pequeña parte de lo que esta institución representa para muchos de nosotros, y seguramente para lo que representará para algunos de ustedes cuando, compañeros alumnos, cuando finalmente salgan, egresen de esa institución. Y entonces en esta perspectiva de recordar años previos, sin por eso necesariamente decir que toda historia pasada fue mejor, pero cuando ustedes salgan de esta institución y recuerden precisamente todas esas anécdotas que formaron su estadía en esta institución, pues pueden entender que hay una lógica más allá de solamente venir, pasar clases o asistir a formarse en las aulas, sino que hay toda una serie de aspectos detrás de esto que a final de cuentas siempre terminan por darle sentido a la vida, ¿no? Porque la vida es eso, encontrarle el sentido mismo a la vida. Y justamente de ese sentido de vida, me parece, es de lo que trata este libro. Entonces, sin más, yo le cedería la palabra al coordinador, que por supuesto tiene muchas más cosas que decirles, y nuevamente les invito a que revisen el libro. Gracias. Bueno, yo creo que todo lo que no está en negro o blanco no existe. Es mi punto de partida. Todas las vivencias diarias se olvidan en un año, en 2 años o en 20 años. O te mueres y ya quedaron por allá. Pero lo que quedó escrito, lo que está en la letra, está vivo. Todavía Don Quijote anda por aquí, todavía Sherlock Holmes anda investigando, todavía están vivos. Pero están vivos porque existe la letra. Entonces por eso le tengo tanta fe a la letra. La única forma de juntar todo era pasándola a un libro. Las remembranzas, los libros que se hacen en las universidades normalmente es para darles un foro a los maestros para que se luzcan y digan qué bien dirigieron la institución de una época a otra, y entonces se trata de una reunión más bien de aplauso mutuo. Yo quería hacer otra cosa, esto no fue por encargo, cuando se me ocurrió hacer un recuento de lo que había sido la ciudad, y lo que había sido nuestra universidad. Entonces primero la pensé integrada con la universidad, con el medio que nos rodea. Se supone que es una universidad abierta a tiempo, pues debe estar abierta a la ciudad cuando menos. Entonces por eso es que lo dividí en dos, de un lado páginas negras y de otro lado páginas blancas. En las negras voy relatando lo que está pasando en la ciudad, los cambios de gobierno, los cambios de política, todo lo que es importante, y en las hojas blancas lo que está pasando en la universidad.
De manera que fui traspaleando los sexenios de acá con los cuatrienios de acá, para eso ubicar lo que estaba pasando aquí en relación a lo que estaba pasando afuera. No somos ajenos al mundo exterior, aunque a veces así parece, ¿no? Parece que estamos en una isla que es otra república, otras leyes, otros países donde se permite todo y que cruzando apenas la calle ya es otro mundo. Ese era un punto de partida. La otra, no podía dejar el foro nada más a los directores porque va sexenio, cuatrienio por cuatrienio, y acá del director preguntarle cómo fue su cuatrienio, porque todos dicen que fue a toda madre. Pero no puede ser posible que esté a toda madre, a toda madre, a toda madre. Pues entonces después de 40 años ya pasaron 10, pues entonces debía ser una unidad perfecta. No, la idea era ver lo que no está bien. Y entonces por eso me pasé preguntando hasta alumnos, hasta oficinistas y desde luego a maestros que pensaban, tenían todas las vivencias y muchas de esas contradictorias con la del director. Entonces estuve agarrando durante varios años en la calle o en el pasillo o en el café, algunos decirle, a ver, ¿qué te acuerdas de tu ciudad? ¿Qué te acuerdas de la UAM cuando llegaste? ¿Cómo se vivía? ¿Cómo se estaba? Me decían contentos, lo iba ubicando en el tiempo en que me estaban diciendo. Por ejemplo, cuando se cambió la escuela, todavía ni ventanas tenía, y hacía mucho frío, y no había ni bancas, así que se ponían como periqueras que parecían una reserva ahí de gallos y de gallinas, así todos trepados, y ahí dan sus clases. Y este tipo de comentarios se fueron ligando a una serie de cosas que fueron pasando durante un año, 2 años, hasta los 40 años. De manera que es un libro, no es anecdotario, porque está revuelto con la versión oficial y está revuelta con la historia de la ciudad, de manera que es un libro de historia con la UAM y con las anécdotas, o es un anecdotario con historia y con la ciudad. Se puede ver de cualquier forma, pero desde luego que no es un libro sobrio y aburrido, porque la única forma de poder hacer que te lean es haciendo algo que no te aburra. Entonces el punto de partida para alguien que escribe es hacer algo que no te aburra. Entonces está dividido de 4 años en 4 años. Para ilustrarlo, pues estábamos a llamar la atención con buenos dibujos, y afortunadamente contamos con Carlos Moreno, que está aquí presente, que es el que hizo todas las separadores y que le dio vida al libro. Y desde luego las opiniones de gente tras gente que íbamos hablando, que nos íbamos encontrando. Y vimos primero cómo era de diferente nuestra ciudad, cómo diferente la universidad hace 40 años, y cómo fue cambiando, cómo parece que las vacas llegaban aquí cerca, desde luego el tráfico no tenía nada que ver con lo que es ahora, y esa población fue creciendo así poco a poco, y creciendo edificios también, hasta es lo que ahora tenemos. Entonces esta es una historia de cosas bonitas, de cosas feas, de una maestra que me cuenta que se fue con un maestro a un evento, luego ya después del evento salen y el compañero se va directamente al hotel pensando que ella le había insinuado, y entonces él dice que no era cierto. O sea, cosas de todo tipo, hasta las cosas más personales, como ir directamente con el maestro, con el director, para tratar algún tema específico. Desafortunadamente nos tardaron muchos años. Esto iba a ser para los 35 años y se alargó hasta los 40. Y entonces, además, por alguna razón desconocida, no está aquí en la librería, que debía estar en la librería o vendiéndose o regalándose, pero esto debía estar en manos de ustedes, porque el chiste de un libro es que se lea. Si no se lee, no tiene sentido. Yo creo que un libro, no importa si es muy bonito, muy feo, si tiene una pasta carísima o barata, el chiste es que lo lean, si no se pierde sentido. Es como dar una conferencia viendo 2 gentes, no tiene sentido. La única forma de proyectar el hecho, el momento histórico, es escribiendo y es leyéndolo. Hace muchos años teníamos aquí uno de los maestros de la arquitectura mexicana, que era don Enrique Yáñez, y él pues es el autor del Hospital de la Raza y de muchísimos otros hospitales. Y él estaba haciendo su libro, y entonces me pidió algunos consejos o verlo, y le digo que por qué se preocupaba tanto de las fotos. Y me dijo, bueno, me preocupo de las fotos porque ahí están y ahí va a quedar. Le digo, pero ahí están sus edificios, mira, ahí están, todos los vemos, ahí están, se pueden ver, fotografiar, tocar, vivirlos. Me dice, sí, pero dentro de 50 años o 100 años, estos edificios ya no van a estar, y aquí sí van a estar. O sea, una obra puesta en un libro
va a estar viva 100 años o 200 o 500, mientras que la obra propiamente desaparece. Eso que me pareció pues, exagerado en aquel entonces, ahora a mi avanzada edad me doy cuenta que era cierto, porque todas las obras que hice, primero unas ya desaparecieron, nada más desaparecieron, las demolieron y levantaron otra cosa, y otras las cambiaron tanto que las cambiaron más que si fuera un hijo. Para uno una obra arquitectónica o un libro es como un hijo, o sea, tú lo tienes, lo produces, le echas todo el espermatozoide, lo ligas con todos los demás para que nazca el chamaco, y ya que nace, el chamaco va creciendo, lo vas guiando, lo vas cuidando hasta que la obra está terminada, cuando ya tiene 20 y tantos años. Y en ese momento se le agarra una chava y me lo modifica, ya no lo deja que ni me hable. Exactamente eso pasa con la obra arquitectónica. Hace uno su obra y llega el dueño, y el dueño o la dueña lo agarra y me lo desbarata y ni permiso me pide. Voy a contar aquí una anécdota que me parece muy buena. Hice una vez una casa a uno de la Sonora Santanera. El tipo era un tipo muy educado, había casi terminó la primaria, pero manejaba el güiro, y con el güiro se juntó a este grupo, a la Sonora Santanera nada más, y pues ganaba dinerales, ¿no? Pero tenía tanto dinero que me encargó su casa. Desde luego, el tipo no sabía nada y yo lo que le enseñaba no me entendía, pero estaba impactado por mi rollo, por mi labia, o sea, yo lo vendía hablando, no con los planos. Entonces todo me firmaba, entonces dice la casa, él iba encantado. Me dijo que quería un estudio porque había oído de estudios, pero no, pues no sé, si el tipo no sabía leer. Entonces le puse unas paredes en un espacio para poner sus discos de oro, las portadas. Y luego la sala la abrí con el jardín lo hice inclinado para hacer un auditorio interior y exterior para 200 gentes. Eso era el espacio para él. Pero resulta que casi al final de la obra se casó con otra mujer más o menos de su mismo nivel, y la señora llegó dando órdenes. Entonces me la topo la señora, me topa en un albañil y estaba yo ahí, le digo, y estaban haciendo unas cosas por indicaciones de la señora. Y le digo, ¿qué haces, maestro? Dice, la señora me dijo que se lo hiciera. Le digo, la próxima vez que le hagas a la señora te corro, y señora, le ruego que no dé órdenes aquí. Ahí pasó, pero luego casi al final, estábamos a una semana de terminar, ya estaba todo acabadito, mi obra estaba muy bien, y de repente llego y estaban los albañiles bajando unos leones de oro, de yeso pintado de oro, fíjate, unos leones de yeso, para ponerlos de enfrente de mi fachada. ¿Cómo se atreve esta mujer, man? Todos estaban bajando, y les digo, espere, ¿qué están haciendo? Es que la señora me dijo, te dije que si volvías a ordenar, a hacer algo que te ordenara, señora, te corría, súbelos. Y entonces suben a la camioneta, y viene la señora, ¿y qué pasó? Oiga, pues esto no va, está muy feo. Me dice, oiga, ¿está usted loco? Le digo, ¿por qué loco? Dice, es mi casa. No, señora, no es su casa, es mi obra. Ya cuando sea con su casa la podré echar a perder, pero ahorita esos días no entran. Viene su hermano, casi me madrean. Uso esos términos porque yo sé que son sofisticados para ustedes, pero a lo mejor los pueden entender. Entonces, bueno, pues viene el hermano, estaba dispuesto casi a agarrarme a golpes. Espérate, esta es mi obra. Total, se fueron, desde luego que me demandó, no me invitaron a la fiesta, antes el cuate me iba llevado al Teatro Blanquita, me subió allá al escenario, me regaló un currículum de todos, era una carpeta de este tamaño, con una foto más o menos de 20 por 20 cada uno, y su currículum. El de él decía, lavaba coches, pero estoy hablando de 1940 y tantos, pero se resbaló de un canchote ese grandote, se quedó el pie atorado con la defensa, se le lastimó, como no tenía dinero, pues se quedó rengo toda la vida. Y entonces ya no pudo ejercer ese oficio, entonces era repartidor de periódicos, y era una moto atrás de la moto, aventando los periódicos. De ahí encontró el güiro y de ahí su vida. Entonces, ese currículum aparecía ya, aparecían las otras, se aparecían casi como del currículum de algunos compañeros aquí de la escuela, más o menos así de amables. Pero se podía leer muy sabroso, se leía sabroso ese currículum. Me firmaron todos y me llevaron a los camerinos y demás. O sea, de veras ese cuate me respetaba. Yo no me di cuenta de lo valioso que era decir, lo tiré. Y yo me imagino que debe valer mucho dinero para alguna gente que de veras ame a la Sonora Santanera, pero pues se perdió. Sin embargo, la señora esta señora, ¿cómo se atreve a agarrar a mi hijo, o sea, a mi casa, que yo se la acabo de terminar y bonita, está funcionando bien, y me la cambia y no me da ni una semana para verla, para gozarla?
Tengo 2 hijos y también se lo llevaron las viejas esas, ¿no? Pero y también me los echaron a perder, pero ¿qué le vamos a hacer? En total hice 70 obras, o sea, tuve 70 hijos y algunos ya se murieron. Y llevo 42 libros. Afortunadamente con el libro, aunque lo destruyan y lo quemen y se lo acaben, pues no pasa nada. Y luego que me digan, hoy lo leí, está pinche, eso es otro término que no sé si conocen, pero ahí métanse en la maquinita y para que sepan de qué se trata. Y entonces el libro finalmente llega y de alguna forma, si a 300 no les gustó, a 700 sí les va a gustar. Y ese es, final de cuentas, la labor de un escritor. Ejercí 35 años y 70 obras. Y esas 70 obras, pues ahí están, pero están como medio olvidadas. Llevo 42 libros y a todos lados llego y me ubican. Digo, no significa para bien, pero sí me identifican. Porque el libro, mira, este es mi libro, este es mi hijo. Y este es un hijo que así va a estar y lo voy a querer mucho. Dentro de 100 años va a estar este hijo mío por aquí. Mientras que mis otros hijos, quién sabe dónde andan, o mis nietos, o lo que sea. Entonces estamos limitados de tiempo, pero básicamente lo que se trataba es de explicarles, por un lado, para aquellos que se interesen en la letra, es muy importante. La letra es lo único que determina que vivas, que estés vivo, ¿no? De hecho, si no existe la letra, no existiría la civilización. Sin la letra, pues simplemente no se habría podido preservar toda la cultura del mundo. Entonces la letra es muy importante, el escribir es muy importante, el tener los canales para distribución de los libros es muy importante. ¿Ya se acabó? Y no, hombre, lo que pasa es que creo que aquí con mi compañera ahorita la acabo de ver cómo habla y puede hacerse 20 minutos de entrada nada más. Y yo también tengo una capacidad nueva para hablar. Me acuerdo que hace muchísimos años me invitaron al Colegio de Arquitectos de Monterrey y me decían que quería hacer una actualización y en lugar de invitar a 5 cuates para que estudiara toda la semana, para ahorrarse el hotel, invitaban a 1 por día. Todos nos pagaban y hotel, avión y de vuelta, nos pagaban los 2 noches de hotel y nos daban una lana. Estábamos bien, pero yo dije, pues me van a hacer desquitarlo, y me hicieron desquitarlo. Me estaban a las 4, pero dieron las 5, las 6, las 7, las 8, porque dijeron que era de 4 horas. Le dije, espérate, pues no puede ser, hermano, de acá cómo sale la hora, no me conviene, pero a las 2 horas se pararon a tomar un café, un tipo me estaba agrediendo que porque era director de una escuela, entre todos lo sacaron casi en pampa y se fueron. Y entonces ya terminé a las 4 horas, llego y digo, bueno, ya acabé, muchas gracias, estuvo bien, pues estoy agotado. Y dice, no, quedan cosas pendientes, vamos a una cantina. Me llevaron a una cantina y me hice otras 4 horas hablando. O sea que tengo capacidad de hablar 8 horas sin tomar nota. De manera que no me provoque, porque dentro de 10 minutos tenemos que dejar el foro para que lleguen los demás. Pero si quieren, platíquenme algo que quieren que platique de la escuela. Escuela es muy... Pues sí, están llenas de anécdotas todo esto. ¿Qué te diré? Bueno, les voy a contar una, pero a lo mejor está prohibido porque no debía contarla. Cuando empecé de clases, era de invierno y tenía teoría de la arquitectura a las 8:30 de la noche. ¿A quién se le ocurre meter teoría de la arquitectura a las 8:30 de la noche? Bueno, todos estaban en un salón allá arriba, hacía un frío de la fregada y tenía a los muchachos adheridos, contraparean como 20. Entonces me ocurrió, pues traían café, galletas y todo eso. Y muy bien, ahí la comenzaba a hacer. Y dije, bueno, pues tráiganse una botellita, así un roncito, así todo, que repartió entre 20, no pasa nada. Encantados, se pegaron contra la pared haciendo un corro, la intervención era mucho más fluida, se interesaron en la teoría, y entonces, bueno, todos 2 pomitos. Pero entonces resultó que a la 4ª clase tenía 40 alumnos en lugar de 20. Lo cual y lo comenté a Juan 4 y le digo, fíjate que está pasando esto. Y dice, no, pues estás equivocado. Si se enteran en la rectoría que estás dando alcohol a los muchachos, te corren. Dije, pero ¿por qué es tan bonito que le estaba pasando? Les lancé a los muchachos y se redujo el grupo a 20. Entonces esa es una. Otra que les voy a contar que esa es más dolorosa, porque ustedes saben que la relación maestro-alumno es muy curiosa. Al principio no te conocen, luego a la mitad medio te llevan, al final te tratan como gran maestro y todo eso porque falta la evaluación. Después de la evaluación los encuentras y no te saludan. Pero siempre pasa que al mero final, ya cuando están las evaluaciones,
siempre hay 2, 3 o 4 que reprobaron. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Casi en todos casos, sales del salón, te alcanzan, oiga, maestro, fue un trabajo excepcional, aprendimos mucho, estamos encantados, pero ¿no se podría hacer algo con nuestra calificación? Digo, ¿qué es lo que quieres? Pues se puede hacer algo, pero ¿qué es que está esperando de mí? Pues usted entiende que hagamos algo. Digo, mira, ¿quién viste cara de policía? Pues no. Entonces, no, yo creo que estás equivocado, porque pues no, digo, aquí más o menos bien, viajo mucho, en ese entonces tenía mis mujeres, tengo mis coches, pues ¿qué más quiero? Y dice, bueno, pues de modo, y se van yendo, eran 3. Le digo, no, espera, se me hace que podemos negociar. ¿Tienes una hermanita que no se te parezca? Y en lugar de negociar, el tipo se comenzó a retirar y se van los 3. Espérese, una prima. Digo, no es necesario que sea hermanita, man. Y se fueron. No entendieron que yo sí estaba negociando. O sea, ¿qué me cuesta ponerle un MBB y que me preste una hermanita? Pues, ¿cuál es el problema? Bueno, de esas me sé mucho. Yo me la paso re bien aquí, como sabrán. Y desde que tenemos jefa, y una jefa que podía ser mi nieta, pues me llevo más bien. Entonces, y una camaradería con gentes como las que estoy viendo ahorita, pues es un espacio padrísimo. Con esto yo creo que acabo, más bien si tienen alguna pregunta. ¿Cuáles son los nombres de los maestros que están participando en el proyecto? No, pues son 36. Primero fueron todos los directores de cada 4 años. O sea, nada más calcula, son 40 años, a 4 años son 10, 11 gentes que los entrevisté y me contaron todo lo bueno que hicieron en su cuatrienio. Algunos querían como 80 páginas, pero no, les limité porque no puede ser todo tan perfecto. Entonces para empezar, todos esos. Y luego todos los demás, y agarro parejo, los que me caen bien, los que me caen mal, los jóvenes, los viejos, mujeres, son parejo. Y entonces lo que me van haciendo lo voy poniendo. Aunque me ha pasado también que algunas mujeres me decían algo y luego me veían la semana, no, espérate, no pongas eso porque se me zafó, pero yo no quería. Bueno. A veces cuando anda uno de hablador, pues se pasa, pero cuando queda escrito, ese es el problema, que cuando queda escrito, pues siempre pueden decir, ¿por qué dijiste eso de mí? Y entonces, pues eso sucedió. ¿Tienen pensado hacer algún otro libro de conmemoración? He hecho 42, ya estoy viejo para más. Por otro lado, fíjate que la arquitectura no me ha interesado tanto como tema, como los arquitectos. Ahorita estoy terminando un libro que se llama Arquitectos e Ingenieros. Y entonces en ese estoy haciendo ver que esto de las escuelas es una vacilada. Yo no creo en los títulos ni de licenciatura y menos de maestría y doctorado. Sin embargo, yo los tengo, pero tengo que siempre justificar por qué lo tengo. Lo que el líder máximo, el gurú de Ciudad Universitaria, que dirigía el posgrado, nos veíamos a desayunar como amigos e insistía, métete al doctorado. Digo, ¿para qué no sirve para nada? Que métete al doctorado. Digo, es que oí que el doctor no te quita lo pendejo. Me dice, bueno, eso es cierto, pero somos pocos. Total que me metió para eso. Pero todas esas cosas yo no creo, y sigo sin creerlo, ¿no? Entonces, al no creer en todas estas cosas, debíamos hacer una reunión más bien así como ahorita, así como cuates, y que cada quien hace un garabato, y que cada quien opina, y que cada quien me dice que está interesado, y que fuera mucho más abierto, ¿no? De hecho, hay centros escolares que se manejan así, un poco como la educación libre, pero a nivel de universidad. Pero pues no, nos hemos llevado en un cuadro así muy, muy cerrado. Entonces eso le limita mucho. Entonces los 40 pues dijeron que estaba muy bonito. Y los otros que agarré por ahí, pues cada uno me decía lo que quería, cada uno hablaba mal hacia el director, pues yo lo puse todo para eso, no quité nada a nadie. Como la ventaja del comité editorial era yo solito, pues no tenía ningún problema. Pero descubrí que si hacer el comité editorial solo es una enorme ventaja, porque puedes decir lo que se te pegue la gana, y entonces no tiene nada que además no tienes a quién echar la culpa. Entonces hoy estoy diciendo el libro de ingenieros y arquitectos, y entonces digo que las escuelas no sirven para nada, y luego cuando reciben los colegios, pues tampoco sirven para nada, la cédula profesional no sirve para nada, etcétera.
No, pero eso es cierto. Ustedes saben que legalmente la cédula profesional de arquitecto, cuando menos, no te sirve absolutamente para nada. No, el diseño no existe profesionalmente. Puede una persona, había un edificio en Insurgentes que me acuerdo muy bien, decía el diseño Pedro Pérez carpintero, así, pero era un carpintero rico, era un carpintero. Y luego abajo, director responsable de obra con letras chiquitas, arquitecto quién sabe qué. Pues sí, o sea, solamente después de tener título y haces unos cursos y te vuelves director responsable de obra, puedes firmar como técnico, pero el diseño no existe. Entonces, la cédula, entonces no sirve para nada. Ustedes saben que los arquitectos más importantes de la historia no estudiaron arquitectura, nada más es para ubicarse. Entonces, esto tampoco es. Entonces, yo creo que los colegios tampoco sirven para nada, la sociedad no sirve para nada. Socializar, ser amigos, tener novia o novio, pues sí, pero fuera de eso no sirve para nada. Entonces, ¿qué es? Pues es ver el mundo un poco más diferente. Entonces, aquí en mi propuesta de este libro, que todavía no sale, les voy pidiendo a cada uno que me diga que a la libre qué quieres y qué piensas, y entonces tuve que crear un departamento especial para arquitectos que no se hicieron como arquitectos, pero que son, fíjense, poetas, pintores, escultores, bailarines, de todo. O sea que sí se puede ir para otros lados, pero no necesariamente en la escuela. Más bien en la escuela la vida es más bonita, ¿no? Sales así, con un año sabático que debían, en lugar de andar perdiendo nuestro tiempo en la escuela, debían tener un año sabático preescuela para no hacer nada o para hacer lo que quieren hacer sin ninguna dirección. No tiene sentido que a un muchacho de 18 años le obliguen a que se meta 4 años a encerrarse a un lugar, que solito salga y solito se venga a encerrar, y que después de ahí tenga, y lo esté esperando una chava para que se case y lo mantenga, compre el refrigerador, la televisión, paguen la renta y se eche el tiempo de hasta 40 años hasta que se muere. No puede ser, en la vida tiene que ser algo más que eso, ¿no? Entonces mis libros más o menos tratan, hice un libro que se llama Ya soy arquitecto, ¿ahora qué hago? Y entonces digo, todo esto que no sirve, entonces digo, bueno, pero sí puedes hacer esto. Y le abro como 20 y tantas posibilidades, porque además hay mucho que hacer, siempre y cuando no hagan nada. Sí, tienen que irse a Cancún, tirarse en la alberca, ver cómo pasan los bikinis, es un tema muy interesante, y después de eso, pues dicen, bueno, ¿qué quiero yo? Quiero ser bonito. En un mes, nada más vean, lo que les cuesta el enganche de una lavadora, con eso puede irse un mes a Cancún, echarse de panza para arriba. A mí se me hace que esas instrucciones son muchísimos consejos, son muchísimo más valiosos que les puede dar cualquier profesor universitario. Y con eso, pues, gracias. Casa de Libros Abiertos.